Porque tú puedes ser un líder positivo, de influencia positiva, o también puedes ser un líder de influencia negativa. Creo que eso es algo que nos hace daño como cultura. Todo el jugo posible a un ser humano. Bueno, ya ni hablaremos de los libros de texto. Queridos despertuosos, muy bienvenidos sean todos ustedes a su podcast Crianza Despertuosa. El día de hoy tengo el honor, el privilegio y la alegría. Me siento un bendecido por haberla conocido. Pues hay mucho que decir de ella. La verdad es que es de las pocas líderes mexicanas que le están rompiendo a nivel internacional, y que en lo particular para este podcast tenemos mucho que aprender. Hoy preparé muy buenos temas para que nos ayude. Por favor, si tienen un ratito, nada más necesito que pongan en su Google el siguiente nombre: Fernanda Guarro. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Javi. Gracias por la invitación. La verdad que un honor estar aquí contigo. Sabes que te quiero desde hace ya más de 2 años que tuvimos el gusto de conocernos, y sin duda reconozco absolutamente todo lo que haces por los niños, por la infancia y por realmente, genuinamente impulsar un mejor México a través de los niños. Así que gracias. Muchas gracias, Fer. Y ya no quise ahondar más, te soy honesto, porque el que no conozca quién es Fernanda Guarro, vive en Marte. No. Entonces, por favor, chicos, un gran líder. Ahorita está liderando una de las empresas más importantes a nivel mundial aquí en México. Y no quiero ahondar más. Fer, hablemos del liderazgo. Mucho que hablar del liderazgo. Vamos así como algunas muy claves. ¿Se nace o se hace? Esa es la típica pregunta. ¿Un líder se nace o se hace? Y yo te digo que ambas. Sí. Hay quienes nacen con una habilidad de liderazgo y lo notas, seguramente ustedes aquí lo ven en el colegio. Sí. Desde bien chiquititos traen, o chiquititas por supuesto, ¿no? Traen estas ganas de impulsar al grupo, de tomar la palabra, de tener una iniciativa y de hacer que el grupo en el cual conviven crezca y mejore, ¿no? Y esos son los que nacen, ¿no? Porque a esta edad tan chiquitita difícilmente se los vas enseñando. Pero lo que también es una realidad es que el líder se forma. Porque tú puedes ser un líder positivo, de influencia positiva, o también puedes ser un líder de influencia negativa. Es verdad. ¿No? Y yo te diría que a lo largo de nuestra vida, y no es hasta que llegamos a la etapa laboral, ¿no? Desde un principio necesitamos, y creo que aquí como escuela, como mamás, como papás, tenemos una tremenda responsabilidad de ir fomentando esta habilidad de liderazgo en nuestros hijos y en los niños. Y ya cuando entras a una vida profesional, lo tienes que hacer totalmente intencional, ¿no? Creo que una de las grandes cuestiones que siempre pasa en el mundo laboral, y te hablo en el mundo corporativo, yo nunca he sido emprendedora, entonces yo no te puedo hablar de emprendimiento porque no lo soy, no tengo alma emprendedora, y admiro a todos y cada uno de los que son, entre ellos mi esposo, y la verdad es que todo mi respeto, porque no es fácil, y como luego bromeamos mucho Alex, mi esposo y yo, no es lo mismo que tengas una quincena asegurada, ¿no? Que estar buscándola cada 15 días y tener que pagarle a una nómina, etc. Entonces es otro mundo realmente, ¿no? Incluso las habilidades que se requieren son distintas. Pero yo te hablo desde el mundo que conozco muy bien, que es el mundo corporativo. Y desde el inicio de la carrera, tú tienes que ir formando este liderazgo, encontrando esta posibilidad de involucrarte en proyectos que te expongan y que hagan que esta habilidad de liderazgo, si no la tienes, la forces. Y sí se puede. Y yo tengo ejemplos y conozco mucha gente que el liderazgo también viene con un acompañamiento que es confianza en ti mismo, ¿no? Y una vez que te das cuenta que confías en ti, puedes volverte un líder. Y puedes realmente ir generando esa diferencia que necesitas ir desarrollando para volverte un líder, sobre todo de impacto positivo. Creo que eso es lo más importante. Yo lo que sé un poquito de ti es que estudiaste algo traducido al español como administración de empresas. Sí. Administración de empresas. Estudiaste en una escuela en la cual yo también estudié, según yo, en la Anáhuac. Sí, te tocó. Entonces, hay algunas cosas muy específicas. Me acuerdo que ahí yo tomé un curso de liderazgo, era un diplomado de un montón de horas, ¿no? Que te enseñaban
procesos, por ejemplo, de los asiáticos o los japoneses que hacían a sus líderes corporativos haciendo que empezaran desde abajo y que conocieran cada proceso. Hay otros que llegan directamente ya a un puesto de liderazgo sin haber cursado todo este, pues, recorrido, ¿no? ¿Tú nos podrías dar algunos ítems, un top 5 así de qué habilidades hay que tener y partiendo de, para ti tendrían que empezar desde abajo o se puede llegar directamente? O sea, a ver, yo no creo que solo aquellos que empiezan desde abajo logran ser buenos líderes. O sea, creo que también hay ejemplos en el mundo corporativo, incluso empresarios mexicanos, que son muy buenos y que realmente son líderes genuinamente positivos y que tuvieron la fortuna de nacer en un momento, en un lugar, en un espacio que los puso, ¿no? Acortando el camino. Pero eso no quiere decir que uno sea más fácil que el otro. Y también eso es bien importante, yo creo que en esta cultura nuestra, mexicana, en donde solo el que viene desde abajo y sudó muchísimo, si no llega a sangrar, eso quitémonos de la mente. Sí. ¿No? Porque creo que eso es algo que nos hace daño como cultura, ¿no? Y muchas veces viene incluso este resentimiento de, claro, es que yo sí vengo desde abajo y tú no. Creo que eso es para otro podcast. Es una falacia, ad hominem, sí, claro. Totalmente, eso es para otra hora de conversación, pero yo sí creo que es un tema que hay que eliminar. A ver, para mí, las habilidades de un líder, ¿no? Yo empiezo diciendo disciplina. Okay. O sea, para poder ser líder, tienes que ser disciplinado. ¿Y en qué? En todo. Sí. ¿No? Y viene desde un tema de empieza temprano tu día, ¿no? Ten planeación, que viene también de la mano de la disciplina, ¿no? El ten esta planeación de qué esperas del día, qué esperas de la semana, qué esperas del mes, qué esperas del año. ¿Tiene que ser tal cual te lo estás planteando? No, hay que aprender a ser flexible. Yo creo que también esa es de las grandes habilidades que hoy un líder necesita, la flexibilidad, ¿no? Algo que anteriormente pensábamos en el líder es en este personaje típicamente hombre, ¿no? Y como dicen por ahí, hombre blanco cisgénero, ¿no? El cual tenía como una meta súper clara, súper fija y de ahí no se movía. Hoy no, hoy el líder no es así, porque el mundo cambió. Sí. Y el mundo ya no es, como decimos, straightforward, ¿no? O sea, hoy tienes que pasar por una cantidad de caminos, veredas, ¿por qué no atajos? Siempre haciéndolo de la manera correcta y bajo un marco, obviamente, de cumplimiento, ¿no? Sí. Para mí eso es súper importante, pero también esta flexibilidad se va desarrollando. Entonces viene la disciplina, viene la planeación y la organización, viene la flexibilidad. Otro de los puntos importantes de un líder hoy en día, y qué importante es la empatía y la vulnerabilidad, ¿no? Porque, nuevamente, si nos planteamos a lo mejor hace 20, 30 años atrás, ¿no? Un líder normalmente lo veíamos como autoritario, ¿no? Estoico, o sea, exacto. Jamás te iba a decir estoy triste, me estoy mal. No, o sea, y incluso se generaban estas imágenes de estos líderes, ¿no? Que ni se despeinaban, ¿no? Perfectos, desde que se despertaban hasta que se dormían, perfectos. Y eso no es cierto. Eso al final es un personaje que nos creamos, pues para poner esta barrera y decir, ¿no? Yo me protejo de lo que está pasando, porque ponerte en una posición de vulnerabilidad requiere mucha valentía. Sí. Mucha valentía, pero hoy realmente los líderes que estamos logrando generar un impacto positivo, y yo regreso siempre a eso, porque de eso se trata. Si te dieron, obtuviste, te ganaste, no importa, pero estás ahí, tienes ese lugar, tienes una tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad es generar este mundo mucho más favorable, más positivo, este ambiente mucho más inclusivo, diverso, equitativo, ¿no? Y eso lo logras a través de la vulnerabilidad, ¿no? Si yo no me expongo a que sean y que vean quién soy, difícilmente van a hacer match y van a hacer clic conmigo. Y yo lo que quiero es que la gente que tengo el orgullo de representar, que en México somos 10,000 personas, ¿no? Nada más. Sea gente que realmente crea genuinamente, no solo en lo que yo puedo estar diciendo y representando, porque yo represento a una empresa,
¿no? Pero ese propósito mayor. Y eso es a través de mostrarme tal cual soy, ¿no? Y soy una persona, soy una mujer como cualquier ser humano que está de buenas, pero que está de malas, que está triste, que se siente mal, ¿no? Y ponerme en esta postura nada más de soy la mujer perfecta, soy Superwoman, no me sirve a mí y no le sirve a nadie. Entonces eso también es uno de los grandes cambios que hoy vemos en el tema del liderazgo. Y después ya venimos a otro set de habilidades, ¿no? Que tiene mucho más que ver con el ser asertivos, tomar riesgos, tener un pensamiento crítico, el saber tomar decisiones con poca información. También creo que esos son de los grandes cambios que hoy vivimos, en donde hoy como líder tienes muy poco tiempo para tomar decisiones, porque va muy rápido. Yo ahí tengo que interrumpir Esa es la razón por la cual en muchos de los modelos educativos actuales meten el ajedrez, por ejemplo, Fer. O sea, el ajedrez en sí es fácil. Si tú lo juegas y lo estudias, puedes pensarlo y casi siempre llegar a las decisiones adecuadas para ganar. El gran problema del ajedrez, y donde se explota el cerebro de manera positiva, es que hay tiempo. Entonces ya no es que tengas 10 años para tomar una decisión, o sea, tienes minutos, segundos, y es lo que acabas de decir, es clave. Importante, y también en las empresas, hoy lo vemos, justo, ¿no? En 3M, acaba de modificarse la visión de la compañía a nivel global, y qué se espera del liderazgo. Y aquí, por ejemplo, les comparto esto porque me pareció súper interesante como una empresa tan grande, que tenemos más de 120 años en el mundo, 77 años en México. ¿Podrían quedarse donde están, así como muy rígido? No, porque si nos quedamos donde estamos, no vamos a seguir siendo líderes en donde estamos. Totalmente. O sea, 100%. Hay ejemplos, ¿no? O sea, me acuerdo mucho Blockbuster, ¿no? Que en algún momento pensaban que iban a ser eternos y tómala, llega Netflix. Y así hay... Sí, mil. Kodak inventó la imagen digital. Y ya hoy no Kodak no existe, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchísimos. Pero ahora, por ejemplo, que en 3M nos piden a los líderes 4 habilidades, y interesante porque aparte nos los marcaron por los próximos 2 años. Ok. Y eso también qué importante, porque eso te habla de que esto va evolucionando y va cambiando. Y nos están diciendo, por los próximos 2 años, yo necesito que actúes con urgencia. Ok, esta sensación de urgencia. ¿Sabes? Cosa que antes no veíamos en las empresas, que te dijeran, actúa con urgencia. Y eso se vuelve cada vez más importante, reduce la complejidad. Que eso también es otra de las cosas en donde el ser humano por naturaleza nos gusta complicarlo todo, ¿no? Ahora recién llegué que me decían, ¿no? Los procesos tan complejos. Y la verdad es que ¿cómo hacemos para que esos procesos estén mejor estructurados, para que no requieran tanta complejidad? Sí. ¿No? Obviamente, otra de las habilidades de los líderes, al menos en donde yo trabajo por los próximos 2 años, lo que nos están pidiendo es actúa de la manera correcta. Okay. Que eso también es súper importante. Haz las cosas bien desde el principio, y decir haz las cosas bien, engloba todo. Exacto. No solamente es hazlo bien con palomita, ¿no? En el examen, sino hazlo con la conciencia de que lo que estás haciendo tiene un menor impacto en el mundo. Hoy tenemos un gran reto en temas de cambio climático, descarbonización, etcétera, ¿no? El mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces, toda decisión que tomamos, a veces eso lo vemos tan lejano, pero no. Cualquier acción que tenemos puede impactar el ambiente en el que operamos, las comunidades a las que servimos. Entonces necesitamos asegurar que lo que hacemos lo hacemos bien desde un principio. A mí me gusta siempre poner el ejemplo que si personas que estaban sentados donde estamos hoy, tal vez hace 40 años atrás, hubieran pensado y actuado de otra forma, hoy no tendríamos los grandes problemas que tenemos en el mundo de calentamiento global. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también me parece tan importante. Y la cuarta habilidad que nos están pidiendo a los líderes es algo que siempre nos han dicho, y es trabajo en equipo. Porque solo llegas, pero en equipo llegas más lejos y llegas mejor, ¿no? Entonces, son cosas tan simples, tan cotidianas, que muchas veces creemos que estas habilidades de liderazgo, y por eso es que al principio me decía, se hacen o nacen, por eso se hacen. Sí. Porque, a ver, no necesitas tener un doctorado en liderazgo para volverte líder. O sea, son ciertas actitudes, aptitudes, habilidades
que necesitas modificar para realmente volverte un líder. Sí, estoy de acuerdo contigo. El trabajo en equipo, haciendo un pequeño paréntesis ahí, ¿tú formaste a tu equipo? ¿Tú ahorita tienes un equipo? ¿Tú lo formaste o ya estaba? Me ha tocado de las dos. Ok. Me ha tocado llegar a equipos ya consolidados y también me ha tocado el reto de que me dicen tienes que empezar el equipo de cero. Y aún peor, me ha tocado el que me digan tienes que quitar a este equipo y formar uno nuevo. Okay. Eso también es muy, muy complicado. Y la verdad que te diría que cualquiera de los escenarios tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Y tú tienes un sistema para cada una de esas opciones? O sea, mira, yo te diría que más que para cada una de las opciones, para mí siempre el formar equipos de alto desempeño me encanta. Realmente hay algo que disfruto mucho y es trabajar con la gente. Okay. ¿No? Y el ver cómo puedes sacarle así todo el jugo posible a un ser humano, sí, es increíble. Sí. Y ver cómo esta transformación, y empieza por un tema de autoconfianza, realmente, ¿no? Entonces, mira, creo que ¿cuál es el camino más fácil? Cuando te permiten hacer a ti tu equipo de cero. Pero ahí sí hay una clave importantísima. Y que como seres humanos nos es mucho más sencillo juntarnos con quienes son iguales a nosotros. Ajá. Y ese es el peor error que podemos cometer. Sí. Porque entonces todo se nos hace más sencillo, pero el resultado que vamos a dar es mucho más pobre. No le llega a todo aquel que le pudiera llegar porque tenemos un pensamiento único, ¿no? O muy similar, y estamos dejando de fuera, por fuera, un grupo inmenso de personas que piensan diferente a nosotros. Fíjate que a mí me gusta mucho fútbol, hablamos a veces de fútbol aquí en este podcast, pero eso que acabas de decir le pasa a muchos equipos en el mundo, deportivos en general. El clásico equipo que es multimillonario, así petrodólar a full, y compran a los mejores, ¿no? Entrecomillados, pero no ganan nada, no lo logran. Y entonces tienes otros ejemplos de sistemas como probados de éxito que son tremendamente funcionales, mucho más económicos incluso, y que lo logran. Entonces ahí es donde está, ahí hace ese misterio que... Un equipo debe ser diverso, equitativo e inclusivo. O sea, esos son 3 palabras que son básicas en un equipo. Porque si tú logras tener personas diversas, entonces sí, la conversación va a estar interesante. Y el panorama es más amplio. Y el panorama es mucho más amplio, y el outcome, o sea, lo que le entregas, ¿no? Ya sea un bien, un servicio, dependiendo en dónde estés, sin duda va a llegar a mucho más personas, ¿no? Pero tú como líder es más cómodo cuando tienes a personas que piensan igual que tú, porque entonces, ¿no? Todo se mueve más rápido, supuestamente. Y es bien importante tener en tu equipo gente que te rete. Sí. Gente que te diga sí, pero, sí, o no, pero, sí, ¿no? Y es válido. Sí, no es una falta de respeto. Correcto. No, se veía, es lo que yo espero. O sea, yo no quiero gente en mi equipo que a todo me diga que sí, sí amo, ¿no? Sí, con una sumisión. Porque eso no nos sirve, sí, totalmente, ¿no? Entonces, cuando tú logras formar un equipo diverso, equitativo, inclusivo, sin duda va a ser mucho más poderoso. También con habilidades que se complementen, ¿no? Y yo la verdad sé muy poco de fútbol, pero en general en los deportes, ¿no? O sea, tú lo que necesitas es que tengas personas clave en cada una de las posiciones, sí, que en lo individual sean súper cracks, pero en el conjunto sean lo suficientemente humildes, sencillos y seguros de sí mismos, sí, de dejar ese ego a un lado por un bien mayor que es el equipo. La confianza en tu caso, ¿crees que la podemos... Es una habilidad que está claro entre la confianza y el autoconcepto que tiene que tener fuerte una persona? Se trabaja con psicólogo, leyendo, temperamento, o sea, yo creo que la confianza, ahí sí, desde que somos niños, es un momento crítico, sí, para aprender a confiar en nosotros. Y creo que ahí las escuelas, sí, pero sobre todo los cuidadores primarios, ¿no? Necesitamos asegurar que les generamos una autoconfianza a los niños y a las niñas importantísima. Porque si desde chiquito, sí, te crees lo que eres, cuando vas creciendo te pueden decir lo que sea, pero tú sabes quién eres.
¿no? Y que eso no quiere decir que no puedas moldearte, que no puedas crecerte, ampliarte, Sí. ¿no? Y es lo que se espera. Sí, que hagamos. reinventarte. Reinventarte, exactamente. Volvemos a este punto de flexibilidad del cual hablábamos Sí, hace ratito, sí. ¿no? Pero tu centro, tu ADN, lo conoces y sabes quién es. Entonces creo que desde la primera infancia es un momento importantísimo que tomemos conciencia de generar esto. Pero después, a ver, si fuimos de mi generación, ¿no? O sea, yo tengo 44 años, ¿no? Entonces, a mí no me... Eres mucho más joven, mi verga, excelente. Y de una vez aprovecho, y que ahora que viene el Día de la Mujer, y por eso estoy acá, Sí. por favor, mujeres, no se quiten la edad. No le digan a las niñas que se quiten la edad. Creo que es uno de los graves errores en las mujeres. Hay que aceptar quién somos, nuevamente. Sí, es sí, un tema en todo, de confianza. en su totalidad. ¿Quiénes somos? O sea, los años que vivimos son lo que nos hacen ser quienes somos. Sí. Y la sabiduría la dan los años, la experiencia la dan los años. Entonces, bueno, yo tengo 44 años y a ver, y a mí de niña creo que me dieron mucha confianza, pero no eran la crianza consciente y eso son tendencias de ahora, ¿no? O sea, a mí era así porque yo te dije, me volteaban a ver con cara así, ¿no? Entonces, y a lo mejor no que otro chanclazo, ¿no? A varios, más que uno que otro, ¿no? Pero bueno, creo que o sea, generaciones como la mía o incluso anteriores, por supuesto, ¿no? Donde no había esta conciencia tan clara con los niños, creo que es también empezar a exponernos a nuestros propios miedos, a nuestros propios a nuestras propias limitaciones, ¿no? Si a mí me da miedo la oscuridad, ¿cómo se resuelve? Prendiendo la luz. Tan sencillo como eso. Sí. ¿No? Entonces, creo que es parte de lo que tenemos que hacernos conscientes. ¿Cuáles son esas limitaciones que tenemos? ¿Cuáles son esos miedos que tenemos? ¿Y cómo hacemos para que ese miedo, esa limitación, se vuelva después algo que potencialice mi energía? Totalmente. O sea, darle la vuelta y entonces en lugar de que me paralice, en lugar de que me apanique y que no sepa qué hacer y me desconecte, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo me agarro de esa energía que me genera esa sensación incómoda para de ahí sacarlo y decir, va para adelante, ¿no? Y creo que eso también es parte de lo que vas generando en el líder, en la confianza, ¿no? Y también está bien decir, esto no me gusta, con esto yo no juego, ¿no? Y creo que también es poner nuestros límites. El límite, claro. ¿No? Y porque muchas veces podríamos confundir el decir, toda la confianza del mundo la pongo acá, no matter what, y páseme lo que me pase encima. No, tampoco. Sí. Hay que poner límites y hay que saber decir que no, pero hay que dar opciones, ¿no? Y hay que ser asertivos cuando ponemos un límite. Entonces es ir formando este carácter que necesitas para pues lograr lo que te pongas tú en mente y pues lo que la vida también te ponga enfrente. Me encanta, Fer. Y justamente, digo, haciendo este análisis o esta síntesis más bien de liderazgo, creo que hay una forma de aterrizarlo que es el currículum académico que estudian los chicos. Aquí somos creyentes fieles que las edades tempranas son claves. O sea, que desde niños, por ejemplo, próximamente vamos a tener un especialista en educación financiera, que es algo que a veces no aprendes hasta que ya tienes tu primer negocio roto o tus 20 deudas, ¿no? ¿Qué tiene que aprender un chavito, un pequeñín, un joven, un niño? ¿Qué es clave hoy en día, Fer? Esa es una pregunta casi del millón. Y te voy a decir por qué. Porque esto cambia todos los días, sí. ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Era muy importante tener otro idioma, saber utilizar en ese, ¿no? Decíamos habilidades computacionales, que era al final utilizar Excel, PowerPoint, hacer ¿no? presentaciones. Exacto, hacer presentaciones, ¿no? Y obviamente pues tener, ¿no? esta carrera afín a lo que estás buscando el trabajo. Lo que ha cambiado impresionantemente es que antes teníamos mucho en la cabeza, quiero que estudie en tal o cual escuela porque eso le va a garantizar un lugar en el mundo laboral. Sí. Hoy ya no es cierto. Y de hecho, yo he tenido la oportunidad de conversar con muy buenas escuelas privadas, universidades, que soy parte de sus consejos,
y decirles, ¿no? O sea, ustedes se paran el cuello diciendo es que mi alumno viene, ¿no? De tal o cual escuela. Pues les tengo noticias. Hoy para las empresas, no porque venga de tal o cual escuela, garantiza. Ya no garantiza nada. Ya no. Está en crisis. Ya no. Incluso nosotros, y como nosotros otras empresas, ya hacemos lo que le decimos entrevistas a ciegas. Lo que quiere decir es que al hiring manager, o sea, obviamente pasa por el proceso de recursos humanos donde obtienen más información, ¿no? Pero ya cuando llegan estos candidatos, candidatas con el hiring manager, se les da sin nombre, sin foto, sin edad, sin sexo, por supuesto, sin qué escuela estudió, porque todos son sesgos. Todo eso se llama sesgo. Sí, claro. Y hoy lo que queremos es ir rompiendo esos sesgos, que no porque sea de tal escuela, que mida tanto, que sea güerillo, ¿no? Que lo que tú quieras, es una mejor persona profesionalmente hablando, tiene mejores habilidades. Entonces, por eso es que hoy, y lo traigo aquí para compartir contigo y con nuestra audiencia, ¿no? El World Economic Forum, cada 5 años, saca cuáles son las habilidades que se requieren para el mundo, ¿no? En general, no nada más el mundo laboral. Y justo sacaron las del 2020 para el 2025. Y algo que es súper interesante es que de estas 10 habilidades, checa, y esto nada viene en una currícula de una carrera, o sea, como tal de una universidad. Tal cual, dale. Que es problem solving, ¿no? Que es solución de problemas, self-management, que es autocontrol, autogestión. Working with people. O sea, es trabajar con la gente. Y la cuarta es y estas 3 es interesante porque esas son más, ¿cómo les llamamos? Antes se les decía soft skills, yo les digo power skills, porque ya de soft no tiene nada. Y las otras que ya son las hard skills, que son technology use and development. Esas sí obviamente tienen que ver con temas más, ¿no? Más hard. Pero lo que es interesante es que estas de problem solving son de las 10, son 1, 2, 3, 4, son 5. O sea, la mitad de las habilidades que el World Economic Forum está dando para las 2025 en la gente, 5 tienen que ver con problem solving. Entonces, que son, por ejemplo, pensamiento analítico e innovación, resolver problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativa, y razonamiento con problemas de ideación, o sea, de ideas. Todo eso hoy es lo que se nos está pidiendo. Todo eso lo contrario te lo enseñan en la carrera. Es que no solo es que no te lo enseñen, Fer, lo cooptan, lo coartan, lo destruyen a veces, ¿no? Correcto. O sea, ya es algo muy, 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 muy interesante lo que nos comparten. Mira, por ejemplo, de self-management son 2, que son en active learning, como aprendizaje continuo, constante, ¿no? Y estrategias de aprendizaje, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Esas son las que el World Economic Forum pone como self-management. Y de working with people, ahí hablan del tema de liderazgo e influencia social. Claro. Entonces, esto es súper interesante porque cuando ves qué necesitamos que los niños aprendan, aquí está. Sí. ¿Qué necesitamos que en primaria, secundaria, prepa, la universidad se aprenda esto? Y les digo un dato todavía más fuerte, ¿no? Y hoy reflexionaba mientras venía para acá. Para el 2030, el 80% de los trabajos aún no existen. Eso todos me encanta. Tienen que ver con disciplinas STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí. Y que de hecho la razón por la cual mis hijos estudian en esta escuela fue cuando vine a visitarla por primera vez, e Iván me habló aquí es STEAM porque tiene arte, ¿no? Ajá. Y yo decía, no puedo creer que el director de un kinder me esté hablando de esto. Sí. O sea, nuevo, ¿no? Y ahí esa fue la razón por la cual decidimos que queríamos que nuestros hijos estudiaran acá, ¿no? Y por la cual el colegio al cual después tendremos que meterlos hasta que no haya primaria de obedience, ¿no? Obviamente tendrá que ver en esa misma línea. Y sí, por supuesto que quiero que hablen perfectamente inglés, y si pueden que hablen otro idioma, y que ¿no? Pero para mí estas habilidades se me hacen tan relevantes, y como les decía, ¿no? Vienen una serie de trabajos que hoy ni siquiera nos imaginamos,
para el 2030. Claro. Y yo hace rato era cuando reflexionaba y decía, cuando mis hijos tengan que tomar una decisión de qué carrera estudiar, que típicamente es por ahí de cuarto, quinto de prepa, Así es. va a ser el 2035. Parece súper futurista, pero Está va a la a ser vuelta de la esquina. 2035, Sí, ¿no? sí. Entonces, por eso más que nunca tenemos hoy 14 años más, give or take, ¿no? Para asegurar que estos chiquitines que están corriendo por todos lados en este colegio desarrollen esas habilidades, más las que nos sumen, porque esto para el 2030 va a haber cambiado. No, la licenciatura, por ejemplo, de la que yo salí, fue en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, imagínate más o menos el riesgo o la problemática que hay en este tipo de instituciones. Creo que también pasa en las privadas, un poquito menos. Para hacer un cambio curricular se requieren como 6 años. O sea, que para cuando yo les quiera enseñar Excel, ya va a haber 10 herramientas diferentes, ¿no? Correcto. Entonces, ahorita estamos en un consejo por parte de la UNAM intentando modificar algunas cosas, porque en mi caso, cuando yo salí de ahí, tuve la fortuna de poder estudiar en otras universidades, en otra universidad, que me pudo ayudar con estas habilidades que llamaban soft, pero que son, ¿cómo les llamas tú? Power skills. Pero la mayoría de personas no tienen ni siquiera acceso a eso. O sea, no, hombre, ya hablamos incluso de habilidades sociales, de saludar al otro, de tomarlo en cuenta. No, totalmente, y cuando hablamos ya de un tema más realista, ¿no? O sea, como un choque de realidades, no todos tenemos la oportunidad de estudiar en escuelas privadas, en un preescolar como el que ofrece Homovivens. De hecho, somos la minoría. La minoría. ¿No? La mayoría de la gente en este país, su educación es obviamente la educación pública, la cual está súper mermada, ¿no? Bueno, ya ni hablaremos de los libros de texto. No. Pero, no. Pero por eso también creo que quienes tenemos privilegios, tenemos obligaciones. Sí. Y una de nuestras obligaciones es asegurar que no solo a nuestros hijos, sino como a las comunidades, y no es irnos a hacer tema muy sofisticado, o sea, simplemente, exactamente, con la gente que te rodea, con la gente que está cercana a ti, en tu micromundo, con esas personas, cómo empiezas a influir para que esos niños, esos jóvenes que no tienen la fortuna de tener una educación privada de calidad, se acerquen a este tipo de conocimiento, ¿no? Y puede ser desde dándoles libros, ¿no? Que les llamen la atención, de si tenemos la oportunidad de apoyarles para que tengan otro tipo de educación, porque hoy eso es un gran problema en este país. Muchas veces cuando decimos, bueno, ¿y por qué México no tiene el potencial que tiene? Por la educación que recibimos. Claro. ¿No? La verdad es que hoy México está en una situación privilegiada por la situación geopolítica, ¿no? En donde seguramente algunos habrán escuchado términos como el famosísimo nearshoring, que hoy se escucha en todos lados. Para quien no sepa qué es el nearshoring, es la oportunidad de que se está dando por la situación geopolítica, que se reubiquen cadenas de valor que antes estaban en Asia, ahora en Norteamérica, principalmente en México por nuestra cercanía y que tenemos casi 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ¿no? Y es el mercado más grande que hoy sigue habiendo. Entonces, sí, vemos un crecimiento económico en México enorme. Subiste un artículo apenas, ¿no? De eso. Sí, y el año pasado, a pesar de todo, México creció de una manera que no esperábamos, ¿no? En cuanto a inversión extranjera directa, y lo estamos viviendo. Pero siendo honestos, mucho por la iniciativa privada, o sea, totalmente, pero aquí a lo que quiero llegar es, cuando tú platicas, que tengo yo la oportunidad de estar en esos foros, con los líderes empresariales, hoy la gran problemática que estamos viendo para que esta oportunidad de nearshoring, que tiene caducidad, porque no es para siempre, o sea, máximo va a ser los próximos 8 años, para que se aproveche hoy, la gran preocupación de todo el mundo, no importa en qué industria estamos, es la escasez de talento. Ese es hoy el problema. Y el problema también que estamos teniendo es
Y después leemos artículos y en muchos los dicen, México es el país que más ingenieros gradúa. Eso es cierto. Pero el problema es el conocimiento y las habilidades y el nivel, ahí sí técnico, Sí. que estos ingenieros están teniendo. Que cuando se insertan en el mundo laboral, prácticamente No saben nada. hay que educarlos de cero. Sí. ¿No? O sea, entonces ese es el gran problema en nuestro sistema educativo, en donde tenemos que asegurar que cerramos esas brechas de manera realmente Real. intencional. Sí. Porque si no se van a seguir abriendo aún más. Y quien sale es puro esfuerzo individual, ¿no? O colectivo. Correcto. En cuanto a su familia, ¿no? Su núcleo. Correcto. Yo he visto muchos odontólogos, por ejemplo, que casi les enseñan a sacar el diente con la puerta y el hilo, o sea, cuando ya el mundo ya cambió, o sea, ya lo hacen de una manera muy distinta. Totalmente. Pero, Fer, un gusto escuchar esto. Quiero, ya hablamos de liderazgo, ya hablamos de los currículums académicos que hay que fomentar, pero hay un tema clave. Tú eres mamá. Yo creo que he conocido pocas personas, o sea, que sean más ocupadas que tú, de acuerdo a todo lo que representas en todo. Y eres mamá de 2 pequeñitos, y cada que hay un evento y hay estás ahí presente, ¿cómo le haces? Eso sí es un enigma que tiene que ser resuelto hoy porque está bueno. O sea, eso no, yo estoy seguro que no tiene que ver con un privilegio, porque sé que trabajas mucho. A mí me ha tocado me toca estar en una posición de liderazgo donde trabajo, y el tiempo es oro. O sea, el tiempo es reducido, el cansancio es brutal. ¿Cómo le haces? Pues mira, primero, la verdad es que tengo un gran equipo, y mi gran equipo se llama Alejandro, que es mi esposo, ¿no? Para mí realmente hoy Alex y yo hemos sido capaces de compaginar mucho, irnos turnando, irnos llevando ¿no? Sí, irnos apoyando en absolutamente todo. Y qué importantes son la creación de las redes de apoyo, ¿no? Sí. Porque sí, yo tengo un esposo, no todo el mundo tiene un esposo o una esposa, ¿no? Porque Así también es. hay papás solteros, Así también es. hay mamás solteras. Y entonces, creo que cuando no tenemos la posibilidad de tener una pareja con quien apoyarnos, crear estas redes de apoyo son súper importantes, porque no podemos estar en todo, ¿no? Entonces, creo que también viene en un tema de priorización, Sí. en donde, a ver, yo desde un principio que decidí tener a Diego y a Mateo, que por supuesto fue sorpresa que fueran 2, ¿no? No Eso no fue planeado. No fue planeado, ¿no? Pero desde ese momento yo ya trabajaba, ¿no? O sea, yo me esperé mucho para tener a los niños, los tuve a los 40, ¿no? Entonces creo que eso también me ayudó a tener ya cierta conciencia, ¿no? Sí. De cómo cada decisión impacta, ¿no? Exacto, cómo cada decisión es importante. Entonyo tengo una frase que digo, con ellos y por ellos todo, sin ellos nada, ¿no? O sea, yo puedo tener la posición que quieran en el mundo laboral, pero si eso va a hacer que mi familia se merme, ahí tengo que replantearme cosas, Sí. ¿no? Pero para yo poder tener y ocupar hoy el rol que ocupo en el mundo laboral, ¿no? Si no tuviera el equipo que tengo, no podría hacerlo. Entonces empiezo por mi esposo, sin duda, ¿no? Por quien también me ayuda en casa, que nuevamente, pues eso es un privilegio, pero trabajo para obtener este privilegio. Claro, ¿No? claro. Entonces, quien me ayuda en casa también, pues, ¿no? Son un gran apoyo. Mi vida está en un Outlook. Punto. O sea, absolutamente todo lo que Tu yo agenda, hago todo. está en mi Outlook, ¿no? Y cuando tenemos cosas compartidas, por ejemplo, con los niños, o Alex y yo, lo tenemos en el Outlook, ¿no? ¿Qué va a ser el día Homo Vivens? Está en el Outlook. Y en el Outlook, o sea, de mi oficina, ¿no? O sea, yo tengo un solo calendario en donde Bien. tengo mezclada mi vida personal, mi vida profesional. Cuando como, también lo tengo agendado. Sí, cuando hago perfecto. ejercicio, ¿no? Mi día empieza muy temprano, me despierto a las 5 de la mañana. Bien.
y lo primero que hago es hacer ejercicio, ¿no? Y mientras hago ejercicio también aprovecho mucho como para hacer ciertas meditaciones, ciertos pensamientos de agradecimiento, ¿no? O sea, como ponerme en un mood del día que voy a ganar mi día, ¿no? Por ponerlo de esa forma. Y todo está, ¿no? Milimétricamente calendarizado. Para que nos suceda. podemos salir de ahí, pues nos salimos a veces, claro, ¿no? Y pasa. Pero en eso, en la rutina, tratamos de tratar de cumplirla lo más posible, ¿no? Y también hay veces que hay que tomar decisiones difíciles. Y me ha tocado no estar en momentos complicados con Diego o con Mateo por tener que estar en algo de chamba, ¿no? Y de hecho me acaba de pasar hace poquito, yo redes sociales, la verdad es que tengo Instagram y Facebook, pero esos los tengo súper limitados y es para, ¿no? Cosas muy personales, eso, pero es súper personal. Pero yo en LinkedIn es en donde tengo una comunidad bastante más grande, ¿no? Y de hecho tuve el honor de ser nombrada por LinkedIn Top Voice, ¿no? Y bueno, ahí es donde de pronto utilizo esa plataforma justo que me ayude a inspirar y a llevar mensajes, digamos, a una comunidad, ¿no? En donde lo que yo les pueda compartir les resuene, ¿no? Y ahí ponía yo, justo hace dos semanas, uno de mis hijos a inicios de año tuvo un accidente bastante complicado, sí, ¿no? Y finalmente ya llegaba el momento en que le tuvieron que poner un clavo en un dedo. Entonces ya llegaba el momento que tenían que sacarle el clavo. Y todo estaba planeado para que el 19 de febrero, que era viernes, le quitaran el clavo. ¿Y tú estuvieras? Y yo estuviera. Y cuando hablamos para sacar la cita con el doctor, nos dice el asistente del doctor, no, el doctor esas fechas no está de congreso, ¿no? Y no se puede, tendría que ser o una semana después o unos días antes. Entonces hablamos con el doctor y el doctor nos dijo, no, sin problema se lo podemos quitar el lunes 12. Y yo el lunes 12 tenía que estar sí o sí en León, Guanajuato, en un evento sobre el 11 de febrero es el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así es. Y es un tema por el cual yo aboco mucho, soy impulsora realmente de cerrar brechas de género en el mundo científico. Totalmente. ¿No? Y tenía yo que estar en ese evento. Y aparte de ahí, al día siguiente tenía que estar en Cancún porque tenía un encuentro con los gobernadores del sur-suroeste, ¿no? y yo también, yo soy vicepresidenta de American Chamber, de la Cámara de Comercio Americana. Sí. Entonces, cuando nos dice el doctor, ¿puedo hacerlo el 12? Yo volteo a ver a Alejandro y digo, yo no estoy, ¿no? Y todavía, en mi egoísmo, dije que se lo quiten la próxima semana. Y Alejandro voltea a ver con cara, ¿estás loca? Claro que no, o sea, el niño no va a quedarse con el clavo. Le va a salir un güey. No se va a quedar una semana más, nada más porque tú no estás. Sí. Y para mí fue un choque de realidad. Sí. Es decir, no voy a estar, ¿no? Y bueno, finalmente Alex fue con Diego, ¿no? Y fue súper duro porque yo estaba desde el día anterior muy agobiada, decir, no voy a estar con mi niño, ¿no? Sí. Porque no es un tema de no lo llevé a la escuela, es un tema que no voy a estar con él cuando le quiten el clavo, que lleva 6 semanas con él, sí, y que ustedes lo vivieron con Diego, la verdad es que ha sido un campeón o fue un campeón, ¿no? Pero era un momento complicado, ¿no? Y bueno, ya estaba yo ya sentada en el avión cuando me mandó un video Diego diciéndome, mami, ya me lo quitaron, estaba comiendo una paleta, y yo empecé a llorar en el avión. Claro. ¿No? Y son esos momentos en donde, por otro lado, dije, estoy aquí sentada porque sé que el impacto que voy a ir a hacer a donde voy es enorme, claro, ¿no? Y como mamá que trabajas, y no importa en qué trabajas, no importa si eres líder de una empresa transnacional de 10,000 empleados o tienes un negocio que te demanda muchísimo, no importa. Una de las cosas que nos pasa mucho a las mamás es que nos llenamos de culpas. Sí. Y si hay algo que yo iba aprendiendo en estos años, a partir de que tengo la posición que tengo y que tengo a Diego y a Mateo, es que la culpa no ayuda en nada. En nada. En absolutamente nada. Y hoy me la vivo diciéndole en mi LinkedIn como a pues amigas, ¿no? Dejemos la culpa de lado. Porque esa culpa nada más nos frena, nos detiene, ¿no? Nos hace que la mochila que carguemos sea súper pesada.
Evita la ¿no? acción. Evita todo absolutamente, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho cuando platico con mujeres que admiro tremendamente, que tienen posiciones como la mía, o incluso que tienen niveles de presidencias de Latinoamérica, también en empresas transnacionales. Yo soy la más chica normalmente de ese grupo, son mujeres normalmente más grandes, ¿no? Entonces ya todas tienen hijos universitarios o ya por salir de la escuela o incluso ya... graduados, casados, ¿no? Sí. Y el común denominador de todas ellas es, mis hijos están bien. Y sí, están bien, como tú estuviste bien, como yo estuve bien, ¿no? Entonces también creo que ahí hoy tenemos este estigma las mamás modernas, ¿no? De querer hacer perfectas y querer hacerlo todo tal cual lo estamos viendo, de unas mamás que no forzosamente tienen que ser nuestra referencia, ¿no? En donde si el lunch no es perfecto y cortadito en figuritas, ¿no? Y el niño y la niña están perfectamente bien peinados, vestidos, perfumados, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Y entonces es donde sí hay que tomar estas decisiones de cuándo estar y cuándo, si no estoy, no es tan relevante. Y esas decisiones las tomas, digamos, de una manera muy consciente, formada, del libro, o ha sido por experiencia, que dices, platicando con tus amigas, o sea... Sí, a ver, a mí me gusta leer, ¿no? Okay, y trato de hecho me puse desde el año pasado el propósito de leer un libro al mes. Al mes, bien. ¿No? Y lo he cumplido, porque siempre me ha gustado leer, pero entre una cosa y otra lo dejé, y me di cuenta que si el tiempo que ocupaba en redes sociales... Sí, en el... ¿no? Exactamente, en el dedómetro. El dedómetro. Lo ocupaba mejor en leer, me iba a ir mejor, claro. Y eso hice, ¿no? Y entonces me turno, un mes leo una novela. Muy, ¿no? muy, o sea, ajá, sí. Novela. Exacto, una novela que me guste. Y otro mes leo un libro ya que tenga que ver, pues en algo de desarrollo, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado leí El Juego Infinito de Simon Sinek, ¿no? Que se los recomiendo, está muy interesante. Bien. ¿No? Y justo en estas lecturas, luego es donde encuentro ciertos tips, pero la verdad ha sido muchísimo más algo empírico y sobre todo, soy una fiel creyente que cualquier persona, nuevamente, estés donde estés, tienes que tener mentores y coaches. Sí. Que no es lo mismo un mentor que un coach, ¿no? Entonces yo tengo coach, ¿no? En donde cada 4 semanas me reúno con este coach, ¿no? Y tengo ciertos objetivos que van muy enfocados a mi plan de desarrollo, ¿no? A dónde quiero estar en los próximos 5 años, ¿no? Y con este coach voy creando ese camino para alcanzar esos objetivos personales. Bien. Y tengo mentores y mentoras que ahí, a diferencia del coach, que utiliza una metodología, ¿no? Y es, digamos que el otro día me daban una definición y estuvo interesante. Normalmente al coach le pagas, al mentor le agradeces, ¿no? Porque el mentor normalmente va a ser alguien que te conoce, en quien confías, que admiras. Eso es tan importante. Y pregunta, un mentor, según yo, o sea, haciendo una pequeña diferencia, un mentor es más hacia lo específico, creo. No forzosamente. Un coach es más general hasta el de ejercicio. Y o sea, un mentor es alguien muy especializado. Sí, no lo veo como tan un tema especializado. Más bien me voy a... Cuando tengo una duda específica de cómo actuar, o de simplemente validar algo, ¿no? Y hay una persona en quien confío, que me conoce, que sé que lo que me va a decir puede ser lo que no quiero escuchar, sí, pero es lo que tiene que ser. Claro. Ese para mí es el mentor. Okay. Y el coach sí ya es más un proceso, ¿no? Más estructurado, más continuo, ¿no? Entonces, yo tengo varios mentores y mentoras, y en este tema específico de la maternidad, la verdad que es este grupo de mujeres maravillosas que admiro y que con ellas valido un montón de cosas, ¿no? Y que son las primeras que me enseñaron a que la culpa no me iba a dar nada más. Claro. ¿Qué culpa? Y platicar con ellas, ¿no? Tú qué hubieras hecho en esta situación, o cómo lo hiciste en su momento, ¿no? Me da referencia, no quiere decir que yo vaya a hacer lo mismo que ellas, claro, pero al menos me da un punto de referencia. Totalmente. Muchas gracias, mi Fer. Pues mira, ya llegamos hacia el final de esta entrevista, este podcast. Me gustaría varias cositas antes. Uno, que nos recomendaras otro libro, así un libro que
que creas que todo el mundo tiene que leer. Me gustaría mucho que nos recomendaras una serie y que nos des un mensaje ahora que viene la conmemoración del 8M. Pues en cuanto al libro, ya les decía, uno que realmente acabo de leer y que me gustó muchísimo es de El juego infinito de Simon Sinek, sobre todo porque te abre mucho el pensamiento, ¿no? Y te da muchísimos ejemplos de cómo aquellos líderes, volviendo al tema de liderazgo, cómo aquellos líderes que han tenido un pensamiento infinito son realmente los que han logrado transformar el mundo y sus entornos, y aquellos con un pensamiento finito, incluso te pone el ejemplo de una misma empresa, la crea un líder de pensamiento infinito, y cuando lo toma un CEO de pensamiento finito, ¿no? La desvía totalmente, ¿no? Entonces ese por eso me pareció un gran libro y que puedes llevar también a tu día a día, todo, claro. ¿sabes? A todo. Entonces ese me gusta muchísimo. Hay otro libro también, lo que no me acuerdo es el autor, que se llama On Becoming a Leader, que ese también es de los primeros libros que yo leí en términos de liderazgo, y también es como una guía práctica, ¿sabes? O sea, de los pasos que necesitas para volverte un líder. Cosas claves, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, On Becoming a Leader, este también es muy buen libro. En cuanto a series, la verdad es que me gustan mucho las series. Es el momento que encontramos Alex y yo para estar juntos, porque lo que me decías, ¿cómo le hacen, no? Bueno, pues sí, pues cierta intimidad, cierta complicidad de en dar las una serie. noches un ratito, ¿no? Es que vemos, y creo que eso es algo que nos caracteriza a muchos de los papás que tenemos niños chiquitos. Las series nos vienen a traer estos espacios. Pues hace poco vimos una que últimamente mi memoria es lo peor, pero, y me va a, cuando vea esto Alejandro me va a regañar, porque no te acuerdas del nombre de la serie, pero, ¿cómo se llamaba? La puedo poner en la descripción también y me la mandas despuesito. Bueno, pero, sí, bueno, yo creo que... ¿De qué trataba? Y otra que también ahorita vimos hace poco y está súper interesante. Yo no soy de series de narcos, no me gustan. Ok. Y creo que es violencia, ajena violencia. Es complejo, sí, es un tema creo muy... que este tema de la narcocultura, sí, pues empezamos por El Señor de los Cielos. Pero, sin embargo, me llamó mucho la atención la nueva serie que hizo... Netflix, está Sofía Vergara. Sofía Vergara, ¿no? La transformación y la actuación de Sofía Vergara, siempre la había yo visto, Griselda. ¿No? Yo siempre la había yo visto... Griselda Blanco, ¿no? Exactamente, ajá. Siempre yo había visto a esta actriz, ¿no? Como en personajes muy... que no le exigían casi tanto, superficiales, ¿no? Cómicos, muy cómodos incluso, ¿no? Y en cambio verla en este que son 8 o 9 capítulos, sí, la verdad es que wow, no, sí actúa, sí es una gran actriz. El tema finalmente no es algo que me deje con paz, pero claro, la verdad que solo por ver la actuación de ella está muy buena. Okay. Y ahora justo ayer empezamos a ver un documental que se llama You Are What You Eat, ¿no? Y me dio risa porque yo cuido mucho lo que como, cuido mucho lo que comen Diego y Mateo, y el que me puso a ver la serie fue Alex, ¿no? Y ayer volteé y le dije, consta que tú me pusiste a ver esto, al rato que yo ya no compre carne, pollo, pescado. Le llegaban los abrazos a Alex. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad son 4 capítulos, llevamos 2, y qué interesante está. Y justo, tal vez, la verdad es que sí, somos lo que comemos, ¿no? Sí. Entonces, ahí se las dejo también para que la vean. Y en cuanto a frases, la verdad es que yo tengo una frase que utilizo muchísimo y que es: yo soy la CEO de mi propia carrera y de mi propio destino, y eso no se lo delego absolutamente a nadie más. Bien. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Javi. Queridos despertuosos, con esto llegamos al final de este hermoso podcast. Quien tenga niñas, quien sea mujer, quien quiera compartir esos mensajes que, como bien dijo dentro del podcast, no son exclusivos de hombres, es para todos. Por favor, tomen mucho en cuenta estas sabias palabras. Me siento un privilegiado y hasta aquí el día de hoy, queridos despertuosos. Chao, chao.